¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches. Estamos el día de hoy en este programa especial para aquí, para Pénjamo TV, con una familia que de verdad vale la pena escuchar y platicar con ellos. Se encuentra con nosotros Mario Alvarado, se encuentra con nosotros Diana Jiménez y se encuentra con nosotros el actor principal de esta historia que es Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues aquí muy felices y contentos porque pues nuestro hijo logró obtener la cirugía que tanto buscamos y que tanto añorábamos y porque tanto hicimos allá en el municipio. Correcto. Correcto, pues aquí está, mire, Manuel, a ver si nos puede saludar, ¿no? Inquieto el niño, todo un ángel. Nos da mucho gusto verlos a ustedes. Hola. Yo quisiera que ustedes me platicaran desde el inicio, Diana, cómo es que empieza, digamos, este asunto. Estabas embarazada de Manuel y por ahí hubo un diagnóstico. A ver, platíquenos desde el inicio, por favor. Sí, claro que sí. Pues es toda la historia de Manuel. Yo estaba en la semana 28, 29, en 28, 29, no recuerdo ahorita bien, de embarazo, cuando en un ultrasonido de rutina me dice el doctor, se queda preocupado, empieza a revisar más a fondo, no nos decía nada y es el momento en el que sientes como que creo que algo no está bien. Y nos sienta el doctor para platicar y me dice, creo que su corazón, el ventrículo derecho, creo que es más hipoplásico, pero para esto me dijo, el diagnóstico te lo tiene que confirmar un médico materno fetal. Nos canaliza y a los 2 días, efectivamente, la médico materno fetal nos comentó que el lado derecho del corazón de Manuel era hipoplásico, quiere decir que era un poco más pequeño. Y se fija más a fondo y me dice que no tiene formada una válvula, que es la más importante porque es la que lleva la sangre desoxigenada a los pulmones y pues sin oxígeno había pocas probabilidades de vida al nacer de Manuel. Entonces nos dice ella que a lo mejor aunado a esto podría estar acompañado de algún síndrome y nos manda a buscar atención a un hospital de segundo o de tercer nivel porque al nacer él tenía que usar un medicamento que se llaman prostaglandinas, que son para evitar que se cierre el ducto arterioso por el que respiran los bebés al nacer. Tenía que tener ese medicamento, tenía que tener una terapia intensiva neonatal porque pues como no iba a poder respirar, iba a ocupar un ventilador artificial. Además tenía que tener un doctor que fuera especialista en ultrasonidos para bebés y otro doctor que fuera especialista en cirugía para el pequeño. Entonces, pues nos tocó la pandemia, muchos hospitales no te estaban canalizando a los hospitales de segundo y de tercer nivel porque muchos eran zona COVID. Ella nos comentó buscar atención en el materno infantil de León. De León, sí. Nos apoyaron en la gestión para llegar Pero a al ver, materno fetal. déjame hacer una pequeña pausa, Diana. Todo esto sucedió, tú estabas con un doctor aquí en la ciudad, aquí en Pénjamo, de donde ustedes son originarios. Estabas con el doctor aquí en Pénjamo en una rutina normal. Ajá, Y sí. después, ¿cómo se llama el doctor? Es el doctor Juan Ramón. De Ok. hecho, pues para mí es muy bueno en sus ultrasonidos porque es muy difícil Detectarlo. diagnosticar una cardiopatía congénita estando pues un bebé en gestación. Sí. Porque pues examinar minuciosamente las partes del corazón, a veces lo escuchas, pero su sonido es normal. Normal. No, es difícil diagnosticarle. Entonces él alcanzó a ver que su corazón era más pequeño y esto pues nos ayudó para buscar en él lo que necesitaban hacer, porque hemos sabido de muchos casos Sí. que no son diagnosticados a tiempo y cuando nacen no están las herramientas necesarias para salvarlos y muchos bebés se pierden porque no hay un diagnóstico oportuno. Y entonces, Ella fue el que nos canalizó con...
¿Con quién los canalizó? Con la médico es Arely Mata, ella de hecho trabaja en el instituto, en el materno infantil, pero de Irapuato, y va a hacer, recibe citas médicas en Pénjamo ciertos días de la semana. Por la calle Juárez también. Ajá, y ella fue la que nos confirmó el diagnóstico de Manuel. De ahí confirmó el diagnóstico. Luego, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿A dónde van? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Qué tiene que suceder? Vamos al centro de tamizaje de León para buscar atención, para que ellos corroboren el diagnóstico, porque pues aunque te lo corroboren en una institución privada, la tiene que corroborar una institución pública para ellos decir, oh, sí viene mal. Entonces, vamos al médico, al Instituto de Tamizaje Estatal de León, ahí me hacen muchos ultrasonidos, ven que sí, que algo no está bien en el corazón de Manuel. Llega el turno de pasarnos con la cardióloga fetal. Entonces, le comento yo, me dicen que es una estenosis y bueno, aquí la atención creo que no, y las palabras que ella usó con nosotros creo que no fueron las adecuadas. Me dijo, cuando yo le dije, me dicen que es una estenosis o me dicen, pues era lo que decían los papeles, tú lees y tratas de buscar y pues tratas de buscar opciones. Y me dijo, ya, aquí la doctora soy yo. Y no me dijo nada más. Y me dijo, háblale a tu esposo. Y ya nos dice, su hijo viene mal. Y yo no sé qué porque nosotros, bueno, como estaban las separaciones también del INSABI, de que si tenías IMSS no podías recibir atención del otro hospital por las separaciones. Sí. Entonces me dijo, yo he escuchado que ustedes tienen seguro, entonces pues le recomiendo que se vayan al seguro porque pues su bebé, si es que es candidato a cirugía, pues lo tienen que operar allá. Aquí no se están haciendo cirugías. Hace mucho tiempo que no se hacen cirugías de corazón y pues nosotros, pues sacados de onda por sus palabras y sacados de onda porque apenas conocíamos el diagnóstico de Manuel. Sí. Y me dijo, aquí no se están haciendo cirugías de corazón. Entonces, pues nos vinimos, tratamos dijimos, bueno, si no se están haciendo ahí, nos pusimos a investigar. El Instituto de Cardiología de México era lo que le correspondía y es lo que sabemos que es lo más avanzado en la atención de enfermedades del corazón. Y de hecho tiene muy buena posición a nivel Latinoamérica, el Instituto Nacional de México. Sí, Diana, entonces, aquí importante aclarar, aún no nacía Emanuel. Él estaba todavía dentro de ti. Él estaba todavía dentro de ti. Estaba dentro de mí, nosotros ya estábamos buscando un lugar donde él pudiera nacer y pudiera recibir la atención que él necesitaba. Entonces, hacemos la gestión para que nos vuelva a atender ahora la directora y pedirle de favor que nos canalizara al Instituto de Cardiología. Acudimos nuevamente. Esta plática ocurrió un 24 de diciembre. Recuerdo que fuimos, nos recibió, llama otra vez a la doctora porque pues a lo mejor ella quería conocer ahora el diagnóstico por su médico, entonces la llama, me ve la cardióloga y le dice, es que esta señora es muy terca, yo ya le dije que su bebé no tiene opción a cirugía y que no se está operando. Entonces, tú sabes que uno como papá, pues lo primero que te dicen una enfermedad, te empapas, empiezas a buscar en internet, empiezas a buscar opciones, porque yo sabía que mi hijo quería vivir. De hecho, él siempre se movía mucho. Es mi segundo embarazo y era el bebé que más se movía. Y me decían que no iba a vivir, pero él por dentro me decía, quiero vivir, es una vida la que yo sentía. Sí. Entonces, le dice, retomando pues que estábamos en la plática con la directora y ahora con la cardióloga, le dice, esta señora es muy terca, yo ya le dije que su bebé no tiene opción a cirugía y como yo ya había investigado, le dije, ¿y un stent en el ducto arterioso? Okay. Me dijo, eso no se hace, y yo le dije, sí, yo sé que eso se hace en el Instituto Nacional de Cardiología porque un médico, afortunadamente encontré un médico en Facebook buscando que me asesoró y de hecho él era egresado del Instituto
Nacional de Cardiología. Okay. Que yo sé que se hace así, este médico me dijo, y se queda y dice, pues nadie vende pan frío, eso no existe, yo ya lo chequé, él no tiene ramas, él es hipoplástico, no se le puede hacer nada, ese bebé va a durar 1 hora, 2 horas, lo que Dios le dé licencia. Yo le dije, pero es que se le puede poner el stent y a lo mejor después, si es hipoplástico, sus ramas pueden crecer y tal vez después es candidato a cirugía. Entonces, pues nos dijo que no, nos vinimos desconsolados. Ahora, ¿sabíamos cuánto costaba? Aparte también nos dijo que si nosotros sabíamos lo que costaba trasladar un cuerpo de un estado a otro, y con ese frío diagnóstico y con esas palabras, pues duras palabras, todas con esas las palabras, duras palabras que te dicen que médicamente no hay opción, nos vinimos, pero nosotros dijimos vamos a agotar hasta donde Dios nos dé licencia. Claro. Algo debe de haber y algo se va a poder hacer. Entonces, pues como nos dijo también la directora que no se estaba operando en el Instituto Nacional de Cardiología porque era zona COVID, el centro, el siglo XXI también nos decían que tampoco estaban operando, que era zona COVID. Nosotros nos fuimos a Guadalajara porque Guadalajara tiene muy buen centro de hemodinamia y en ese diagnóstico que hasta entonces conocíamos, Emanuel lo podía salvar una técnica de hemodinamia que era el stent que buscábamos en su arteria que tienen al nacer y por ahí le podrían poner un stent y eso lo iba a mantener algunos meses con vida. Y ya después pues yo decía, Dios nos va a dar licencia de buscar otra alternativa para él. Sí. Entonces ahí el senador Erandi Bermúdez nos ayudó a hacer la gestión para que nos pudieran recibir en el instituto, en Guadalajara, Centro Médico del Occidente. Entonces nos fuimos, llegamos. Perdón, sigue sin nacer todavía, Emanuel. Sigue sin nacer, era pandemia, era época de pandemia, y nos fuimos a Guadalajara, llegamos a la primer consulta y me dicen que me tienen que intervenir de emergencia porque por la condición de Manuel podía tener un derrame, un derrame dentro de mí porque como su corazón no funcionaba bien podía acumular líquidos. Entonces pues nos fuimos y nació en una cirugía de emergencia un 11 de febrero, pero era lo mismo, todo el hospital era COVID. el único hospital de todo Guadalajara que recibía partos. Había sobrecúmulo, las salas de terapia intensiva estaban saturadas y me dicen los doctores, van y me dicen, a lo mejor tu bebé no es candidato a cirugía al nacer, y les dije, yo ya sé, me dice el doctor, no se le puede hacer la cirugía porque no hay ramas donde podamos ponerle en este tiempo, cuando los niños no les funciona el lado derecho, son técnicas paliativas y les ponen un implante para que haga la función de llevar sangre por fuera del corazón a los pulmones. Me dijo, no tiene ramas. Y le dije, yo ya sé, pero yo me vine de Guadalajara porque sé que tienen un muy buen centro de hemodinamia y sé que le pueden poner un stent. Y el doctor se queda así y le dice a la que estaba encargada de ginecología, le dijo, es que no podemos traerlo sino al lugar en terapia intensiva. Y dijo, pues si el bebé es candidato a cirugía, me dijo, ya lo están esperando en la sala de análisis, va a tener un lugar en terapia, y si no es candidato no se le va a poder hacer nada. Okay. Y el doctor se empieza a pelear con ella y le dice que las cosas nunca se hacen así, siempre los bebés se estabilizan en terapia intensiva y luego los sacan y los llevan a su análisis, pero como había sobrecupo, eran muchos niños los que nacían, eran muchos los que llegaban de todo el estado de Jalisco, porque muchos hospitales no atendían partos porque eran zona COVID, pues empiezan a pelear. Y yo les dije a la doctora, era una residente, le dije, yo no quiero que me operen si mi bebé no es candidato, y pues me empiezo a desesperar porque dije, tanto hicimos para poder llegar aquí y a lo mejor no va a tener ni siquiera una oportunidad de vida. Ajá. Y ella me dice, si no quiere, señora, no la pueden obligar a nada. Pero llega el doctor y me dice, le dije, doctor, es que yo no quiero que nazca así en esas condiciones, y me dice, ¿sabes que las prostaglandinas, me dice, es una droga? Me dijo, yo no puedo estar drogando a tu hijo un mes para que él pueda vivir. Sí. Entonces, pues, era una realidad
Sí, híjole. Pero ocurre que hacen la cirugía, nace Manuel y lo escucho llorar. Uh-huh. Y le da tiempo al doctor de que lo pesen, le da tiempo de que lo midan, y el doctor pues siento que vio mi angustia porque también él estaba desesperado. Sí. Yo lo veía que tenía una jeringa en la mano, yo pienso que era pues una técnica de rescate si Ajá. algo pasaba, pero gracias a Dios no. Emanuel nació, lo besé, le di la bendición y le dije todo va a estar bien. Lo llevaron a la sala de análisis. Llega el doctor conmigo y me dice, señora, su hijo es candidato a cirugía. Me dice, sus ramas miden 13 y 3 y 4 milímetros. Algo así, 3 y 4 milímetros, donde nos decía la doctora que pues no tenía ramas. Ok. Y entonces ocurre que sí tiene ramas, ocurre que sí es candidato a cirugía, y a las 48 horas Emanuel ya había tenido su primer cirugía a corazón. Ok. ¿Qué fue lo que le hicieron en esa cirugía? En esa cirugía le pusieron el implante, que es un tubo que conecta en una de las arterias, está conectado directamente a la aorta, y la aorta se encarga de repartir la sangre a los pulmones, que era para hacer la función de la válvula que no tiene Emanuel, no la tenía desarrollada. Ok. Entonces, pues, su cirugía duró 8 horas. Gracias a Dios en ese momento nos dicen que todo sale bien, pero luego al pasar de los días, pasan 5 días, intentaron quitarlo el tubo de ventilador, pero se dan cuenta que no puede respirar por él solo, lo vuelven a conectar y nos dicen que tal vez es cuestión de tiempo. Pasan 12 días y le intentan quitar el tubo del ventilador y nos dicen que algo no está bien porque él se empieza a desaturar. Le empiezan a hacer análisis y le empiezan a hacer radiografías y me dicen que un pulmón se ve más pequeño que el otro, que tal vez necesita otra cirugía, pero necesitan hacerle otro estudio más a fondo. Entonces le hacen el otro estudio más a fondo y nos dicen que efectivamente la cirugía salió mal y se lastimó un nervio que hacía que el pulmón derecho no pudiera expandirse en el proceso de respiración. Dañaron el diafragma. Y ahora tiene que entrar a otra cirugía para coser el diafragma y poderlo. De hecho su diafragma se quedó y eso le iba a ayudar a él a respirar. Entonces tenía 18 días Emanuel cuando ya estaba pasando a quirófano nuevamente. La segunda operación. Operación. Entonces sale bien. Perdón, ¿todavía en Guadalajara? Sí. Todavía en Guadalajara. Sí, pues todavía en Guadalajara. En terapia intensiva. Todavía en terapia intensiva. Sale victorioso Emanuel, sale bien, se recupera, pasan 10 días más y aparte pues era un calvario porque era zona COVID, solamente lo podía ver 2 horas a la semana. ¿A la semana? 1 hora cada día a la semana porque era zona COVID. Pero aún así yo no me separé no nos separamos, buscamos un cuarto, nos quedamos enfrente del hospital y todos los días yo iba en la mañana y le llevaba leche materna. Y también lo veía por un cristal. Y todos los días esa era nuestra rutina, no nos separamos, aunque no pudiéramos verlo, no nos separamos de ahí. Correcto. Y ocurre que un día voy a visitar y lo veo ya sin su ventilador, ya respirando por él mismo, pues todos, pues nos dio mucha alegría de ver lo que ya estaba bien. Sí. Y al siguiente día que voy, lo veo otra vez todo entubado, todo morado, luchando por vivir porque había caído en un cuadro infeccioso. El catéter central que tenía tenía infección, se habían ido directamente a los pulmones y aparte en ese momento tenía que hacer cultivos y me decían que los cultivos tardan de 3 a 5 días para saber qué bacteria era la que realmente le estaba afectando. Y me dicen que no saben, ya le pusieron antibióticos, pero que se está consumiendo muy rápido. Se le bajó las plaquetas y su hemoglobina. Ajá, y me decían que podía haber algún derrame en sus órganos por las plaquetas tan bajas que tenía. Ya le habían puesto plaquetas, pero me dijeron que estuviera pendiente del teléfono porque pues todo podía pasar. Ay, qué caray. Y pues... Oye, perdón, que te interrumpa.
Pero yo estoy con una angustia de escuchar la historia, ¿eh? Me tienes atrapado con esta historia. Imagínate vivirla. Exactamente, ¿no? Por eso era la pausa. Desde que en el materno infantil nos hablan, desde ahí, de ese momento, la doctora habla de muerte. Sí. Llegamos a Guadalajara y los médicos nos dicen que tenemos que estar preparados porque al nacer puede fallecer. Sí. Posteriormente el proceso, ya después cuando entra al cuadro infeccioso de neumonía, igual nos dicen que estemos preparados porque en cualquier momento puede morir. Entonces sí fue un proceso como de muerte. Pues no escuchábamos otra cosa que era muerte para Emanuel. Más que no iba a vivir. Entonces me dijeron, señora, estése pendiente del teléfono porque pues puede pasar cualquier cosa. No sabes cómo le pedí a Dios para que no sonara este teléfono. Claro. Y al siguiente día fuimos, lo vimos respirando un poco mejor. A los 3 días lo pudieron mantener. A los 3 días supieron qué bacteria era la que lo estaba afectando, eran 2. Okay. Y le subieron solamente las dosis de medicamento y se recuperó. Pasaron 15 días con antibiótico y gracias a Dios se recuperó, pero ocurre que lo intentan extubar porque médicamente ya no había razón para que no pudiera respirar por él mismo. Le quitan el tubo ventilador y se dan cuenta que no puede respirar por él. Le hacen me dicen, señora, lo vamos a llevar a quirófano nuevamente para hacerle una broncoscopía. ¿Está de acuerdo? Pues dije, pues ni modo, se le tiene que hacer. Y entonces me dicen otra vez, va a hacer anestesia general, tiene que firmar un papel porque algo puede pasar en la anestesia. Pues con todo el dolor de mi corazón acepté, fuimos. Le hicieron el estudio y me dicen que había sufrido una estenosis subglótica por los procesos de extubación probablemente. Además sus cuerdas vocales tenían parálisis, que pues también debió de haber sido por los intentos de extubación que tuvo. Entonces me dicen que no hay otra opción más que realizarle una traqueostomía, que es una técnica que realizan un hoyito aquí en la tráquea para que, como una segunda nariz, para que pueda respirar por aquí. Sí. Entonces, no sabes qué terror le tenía yo, porque yo había escuchado que muchas personas adquieren infecciones en los hospitales porque es una vía aérea directa a los pulmones. Sí. Pero no había otra opción. Tuvimos que aceptar. Le hicieron su traqueostomía, pero gracias a Dios, después de los 10 días de realizar la traqueostomía, le pueden retirar el ventilador poco a poco. Se queda con oxígeno, pero me dicen que ya no es razón para podérmelo llevar a casa, o sea, se puede ir a casa con su oxígeno. Entonces, como estábamos en Guadalajara, teníamos que vivir el proceso de salir de terapia intensiva y la semana de hospitalización, más o menos me decían que era como una semana en León, porque era el centro de atención que nos tocaba. Entonces nos fuimos a León. En León terminó su proceso de hospitalización, hicimos los trámites de oxígeno y arreglamos todo para que pudiera ir a casa. Compramos sus 2 aparatos que él iba a necesitar, sus aparatos que iban a necesitar. Compramos también un aspirador, su nebulizador y cosas que iban a necesitar para su oxímetro neonatal y cosas que iban a necesitar para que pudiera estar bien en casa. Entonces, pues nos lo llevamos, ahí estuvimos con él, para él pues 8 meses que tratamos de hacerlo muy feliz y de inyectarle esa energía de que siguiera luchando por vivir, y él también siempre ha sido un niño muy alegre que nos ha contagiado y nos ha motivado a seguir luchando por él. Perfecto. Pero como la condición de su corazón, que era ventrículo único, para ellos no hay más, son opciones de cirugía paliativas. Como ya había vivido la primera paliación, ya iba a necesitar la segunda paliación. Entonces ocurre que le hacen un cateterismo de diagnóstico en Guadalajara a los 8 meses, y me dice el doctor que desarrolló hipertensión pulmonar, y con esa hipertensión pulmonar que había desarrollado, Emanuel ya no era candidato a la segunda paliación, a la segunda cirugía,
sus niveles de hipertensión pulmonar eran muy altos. Además de la hipertensión pulmonar había una presión pulmonar y eso pues lo imposibilitaba, o sea, ya no era un candidato adecuado para la segunda cirugía. Okay. Porque la segunda cirugía era un Glenn bidireccional, que es cortar las arterias y reconectarlas por afuera del corazón para que lleven la sangre a los pulmones, porque pues la fístula, que es pequeña, como van creciendo, ya les es insuficiente. Pero por la presión que él tenía, la presión que ejercía el lado derecho, la presión, las arterias podían estallar y eso era algo que podía ocurrirle. Entonces comenzamos nuevamente a buscar nuevos doctores, nuevas esperanzas para él. De hecho, contactamos a un doctor de Tuxtla Gutiérrez, que él trabaja con varios cirujanos fuera de México, para ver si él tenía alguna opción, pero nos comentó que pues estaba muy difícil su caso, pero que en Guadalajara ni siquiera le habían dado una dosis correcta de que diera un tratamiento de medicamento para ayudarle a la presión. Me dijo, hay que darle 6 meses para ver si hace la función. Entonces también nos hablaron de otro cardiólogo que conoce a muchos cardiólogos del país, que está en Irapuato. Ajá, y él había apoyado a muchos niños para que tuvieran cirugías. De hecho, en Irapuato fue no sé si recuerdas de un caso de un niño, creo de 6 meses, que operaron a corazón abierto ahí en Irapuato. Fue un prematuro. ¿Un prematuro? Sí. Ajá. Sí, me acuerdo. Ajá, y lo operó un doctor del Hospital del Niño Poblano, que es muy bueno el cirujano. Que andaba en una visita aquí en Guanajuato. Y lo apoyó al doctor. Entonces el doctor, él tiene muchos contactos con muchos cardiólogos de todo, los conoce a todos, no sabe cuáles son los cirujanos. Entonces vamos con él y vemos en el ecocardiograma que aparte Emanuel tiene un hoyo, su ventrículo era pequeño, pero del otro lado le estaba creciendo un hoyo y eso hacía que el otro ventrículo estuviera más grande, que tuviera mucha presión. De cierta manera el sildenafil le ayudaba con una parte, pero empeoraba la otra. Entonces él nos comentó pues que estaba muy difícil, él iba a tener un congreso, iba a exponer el caso en Tlaxcala. En Tlaxcala iba a tener un congreso con varios doctores, les iba a exponer el caso de Manuel, les platica del caso de Manuel, pero ven que pues en realidad es muy complejo su caso, que no hay otra opción de poner una fístula más grande, pero el doctor dice es que la fístula lo está hipertensando. Sabíamos que la fístula lo está hipertensando porque aparte estaba directamente a la aorta, entonces era una situación muy difícil, muy complicada. Entonces pues nos quedamos en que nos dicen que no había alguna buena alternativa para Emanuel porque solamente podían realizarle una fístula y la fístula lo estaba hipertensando. Comenzamos a tocar puertas, dijimos pues en más hospitales. Yo ingresé una solicitud en Boston de Estados Unidos, porque sé que, investigando en internet, es el hospital número 1 para atención de pequeños. Ahí llegan todos los niños de todas las partes del mundo, donde en sus países les dicen que no pueden hacer nada por ellos. Entonces ingresé la solicitud en Boston, pero al mismo tiempo ingresé una solicitud en Filadelfia. En Houston, Texas. En Houston, Texas. Esa solicitud de Houston, Texas nos apoyó el secretario del migrante. Porque el doctor Juan Hernández. Juan Hernández. Él es doctor, tiene muchos contactos con doctores y por ahí entre sus médicos empezaron a enviar el caso de Manuel y lo conoció un doctor que lo aceptó en el Instituto del Corazón de Texas. Pero pues empezamos con los trámites, también en el de Filadelfia. Hay el doctor de Irapuato, el cardiólogo Torres, también había contactado a un doctor que es de Monterrey, pero está en Pittsburgh, trabajando en Pittsburgh como cardiólogo cirujano. Mario Castro, el doctor Mario Castro. Entonces, pues nos contestan de Boston, fue el primero que nos contestó, fue el primero
todo el caso, y en ese entonces nos mandó un presupuesto de 247,000 pesos, que fue cuando recibimos pues primero nos dio alegría cuando nos dijeron que sí había plan de tratamiento. Sí. Pero pues luego el saber que era tanto dinero y ver la suma y ver que pues ni en toda la vida Mario y yo íbamos a ser capaces de pagarla. A ver, eran $247,000. Eran 247,000 dólares, Okay. que son traducidos a pesos mexicanos casi 5 millones de pesos. Ok. Más aparte pues era la estancia de nosotros dos allá. Pues era Esto era cifra para que fuera atendido en Houston. en Boston. Ah, en Boston. Okay. En Boston, que fue el primer hospital que nos contestó con un presupuesto y con un plan de tratamiento. Okay. Y fue aquí cuando, pues, imagínate, yo recibí esa carta, me llegó el día de mi cumpleaños, después de descargar la carta y ver el presupuesto, pero fue muy triste ver que la vida de tu hijo vale 5 millones de pesos. Claro. Y decir, no tengo dinero, no lo voy a poder lograr. Entonces, platicando con familia, me dice no te desanimes, tú tienes mucha familia que te puede apoyar de alguna u otra forma, me dice, haz un video, compártelo. Entonces le digo a Mario, ¿cómo ves? Porque yo le dije a Mario y me dice, no tenemos ese dinero y pues siendo realistas no lo vamos a poder conseguir. Okay. Pero le dije, pues no hay peor lucha de la que no se hace. A lo mejor no conseguimos el dinero, pero podemos llegar a alguna persona que nos pueda ayudar, alguna fundación, sí, alguna institución. Entonces fue así donde empezamos, y fue cuando nos empezaron a apoyar, a hacer gestiones en otros hospitales, y nosotros también pues buscamos otras alternativas. También mi tía me había hablado del hospital de California. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía a veces hace algunas donaciones. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía Leticia Jiménez. Ok. Ella me había dicho que estaba ese hospital y ella a veces hacía donaciones y tenía la dirección. Me dice, manda cartas y que manda correos. Entonces busco en internet y veo que también tienen, como en Boston, aceptan casos de pacientes internacionales, okay, pero estaba cerrado porque era zona COVID. Okay. Entonces, estaba cerrado porque era zona COVID. Entonces, pasa el tiempo y veo que aperturan la plataforma y digo, ahora es cuando. Okay. Meto la solicitud, no me la aceptan la primera vez, vuelvo a meter la solicitud, consigo que me asignen un asistente de caso. Entonces le marco por teléfono y le platico del caso de Manuel y me dice, señora, de ser honesta, le platico, es que mi hijo necesita una cirugía para salvar su vida, aquí me dicen que ya no hay nada que hacer por él. Le digo, yo ya tengo un presupuesto en Boston donde le dan una opción, pero la verdad es una cifra impensable, y me dicen que Manuel solamente tiene 4 meses para poder reunir el dinero. Uh-huh. Y me dice, la verdad, me dice, es que casi todas las cirugías aquí en Estados Unidos tienen el mismo costo. Me dice, pero muchas veces se puede comprar un seguro o ver un seguro o vamos a ver qué dicen los doctores. Entonces empiezo otra vez a hacer el trámite, traducir su expediente de Manuel al inglés, conseguir datos, conseguir videos. Entonces me dicen que los doctores quieren que les envíe un cateterismo, pero platicando con el doctor me dice, es mejor que el cateterismo se lo hagan allá porque ellos van a buscar lo que quieran buscar. Es diferente a que te lo haga un médico de México y solamente vea lo que para él cree que es importante, que buscar entre más doctores lo que ellos de verdad es importante, ¿no? Recopilar toda la información. Claro. Y pues sí, tiene razón el médico. Entonces hablo con ella y le digo que por favor, si no hay manera de que le puedan hacer ahí el cateterismo. Entonces ella habla con los doctores y me dicen que sí aceptan darle una cita a Emanuel, pero okay, bueno, le dan la cita, llega otro plan de tratamiento, llega otra carta, que esa carta se la mostramos a Yesenia Rojas. Okay. Y esa carta abre opciones porque en esa carta ya nos dicen que Manuel estaba aceptado. Entonces ella empieza también a buscar apoyo, de ver cómo de buscar la manera más rápida de podernos llevar ya a Emanuel a Estados Unidos, porque ya con Emanuel estábamos llegando a las últimas. Cada vez yo lo veía que para él era más difícil respirar,
había episodios que tenía en la noche de mucha dificultad respiratoria y yo sabía que el tiempo se nos estaba viniendo encima. Ok. Entonces, contacta a un abogado. El abogado Hugo contacta al abogado, entonces nos dice que esa carta puede apoyarnos para hacer un trámite humanitario, un permiso humanitario, que es mucho más rápido que la visa humanitaria, y poder llevar a Emanuel. Solamente que para eso, pues lo más, teníamos que estar en frontera en 2 días, se ingresaba la solicitud a migración. Entonces, pues nos vamos, sin pensarlo, nos vamos. Ese mismo día que nos dijeron, ese mismo día se metió la solicitud, escaneamos los documentos más importantes y nos vamos sin pensarlo. Entonces llegamos a la frontera, luego el abogado también contacta es como un líder, ¿cómo es la palabra? ¿Accionista o como no accionista? Contacta a una persona que tiene una fundación, tiene albergues aquí en la frontera. Pero está conectado con muchas fundaciones, hace mucho apoyo y labor humanitaria y de apoyo en la frontera, pero es una persona estadounidense. Entonces él nos conoce la historia de Manuel, trabajan en conjunto, sé que tuvieron que mover muchos contactos y tuvieron que hacer muchas cosas para podernos ingresar. Ingresamos un sábado por la mañana, llegamos a Estados Unidos ya por la tarde. Entonces ya me recogen mis tíos, llegamos y a los 3 días que llegamos, fueron a los 3 días que llegamos. El miércoles, sí. Prácticamente llegamos aquí a Estados Unidos, así bien, ya que estábamos aquí un miércoles. Un domingo. Y el miércoles, sí, y el miércoles estábamos ingresados en el hospital. El miércoles llegamos al hospital, pero ya no dejan salir a Emanuel del hospital porque ven que realmente sus niveles de oxígeno estaban llegando al límite ya. De hecho, ya cuando ellos ingresaron y con sus medidores de oxígeno, ven que para ahora él ya le ponían, de nosotros ponerle 3 litros en casa, ellos le ponían 15 litros. ¿Te imaginas? 15 litros de oxígeno. Entonces le dije a Mario, no creas que nos van a dar el alta, le dije, porque saben que no tenemos ese oxígeno ya para mantenerle la saturación en casa. Y los niveles de oxigenación de Manuel ya no subían, ya estaban bajando. Entonces entra Manuel a un cateterismo. Pero desde el principio que llegamos al hospital, ya que nos canalizan, desde el primer día nos meten a terapia intensiva. Lo meten a terapia intensiva. Perfecto. O sea, ya era tanto ellos ya al momento de revisarlo, de checar todos sus signos vitales, de hacerle un ecocardiograma, ellos o los cardiólogos deciden ingresarlo, pero directamente a terapia intensiva, porque se dieron cuenta que el estado de salud de él ya era muy complicado. Muy complicado. Entonces ingresa a un cateterismo y ven que urge hacerle la cirugía, que la cirugía es de emergencia, e ingresa un miércoles. El miércoles, sí, el día que entramos. No, al de la siguiente semana, el cateterismo. Un martes. Pero dicen que es de emergencia la cirugía, pero lo van a dejar hasta el lunes. Entonces, esos días ocurre que Manuel le da una infección. Y él ya tenía su cirugía programada para el lunes. Y el sábado y domingo tuvo unos episodios de mucha flema, era abundantemente la flema que tenía. Nosotros lo veíamos mal y no en condiciones de llevarlo a una cirugía de corazón abierto y tan importante que era y tan riesgosa que era para él. Y pues esa noche no dormimos porque Manuel tuvo 2 episodios de que en la madrugada vomitó, de que entraban todos los doctores, de hecho querían reanimarlo porque los niveles de oxigenación bajaban, pero nosotros sabíamos que Manuel estaba acostumbrado a vivir con niveles de oxigenación muy baja. Nosotros lo veíamos bien y decíamos, no es necesario tanto, o sea, lo vemos bien, no está morado, no lo vemos tan mal para darle la reanimación. Entonces, pues, era difícil porque, pues,
Sí. está bien, no ocupa más. Pero a lo mejor aquí se brincó mucho Diana, A ver. le hacen su cateterismo y los doctores nos dicen que sí hay opción de cirugía para él. Okay. O sea, y nosotros ahí es donde decimos, cuando en México nos dijeron que Que ya ya no había no. oportunidad y que si se arriesgaban era bajo nuestro consentimiento, Sí. y a sabiendas de que los porcentajes de morbilidad eran altísimos. Sí. Cuando nos dicen los cardiólogos, entramos al corazón de Manuel, se le suministró un medicamento que es el óxido nítrico, sus niveles de presión pulmonar bajaron muchísimo. Ya revisó el cardiólogo, el equipo de cardiología, nos reunimos, hicimos la junta para ver qué era la mejor opción para Emanuel. Okay. Y el cardiólogo, el director del departamento de cardiología ahí de la Ángeles Children's, del hospital, dice que sí hay una opción para él, y es otra bendición que tenemos nosotros, Okay. que decimos con mi esposa, porque a la complejidad del caso de Manuel, quien decide operar a Emanuel es el director, o sea, es el jefe de cirugía cardiovascular del hospital. Okay. Que es, ya después investigando nosotros, ya posteriormente, pues nos damos cuenta que es un doctor pionero que le gusta la investigación en cuestión de cardiopatías. Okay. Entonces, a nivel mundial es muy reconocido entre todos los cardiólogos. De hecho, nos enteramos que él ha hecho como cirugías innovadoras, Okay. que viene mucha gente de Medio Oriente para que directamente, y de todo el mundo, para que directamente ese doctor sea quien opere. Entonces decimos, hasta eso fue una bendición. Y bueno, ya fue cuando mi esposa sigue con la plática de que Emanuel está mal, y es cuando llega el cirujano a platicar con nosotros. Okay. Está mal, nosotros no lo veíamos en condiciones de tener una cirugía tan importante, Okay. pero el cirujano habla con nosotros y nos dice, sé que está teniendo niveles de oxígeno muy bajos, y nos dijo, si no lo opero hoy, ya no hay nada más que pueda hacer por él. Entonces, nos dio tristeza, y ver el riesgo de decir, sí, la decisión de operarlo y de que viva está en tus manos. Sí. Si dejas que lo operen y algo sale mal, aún sabiendo de la situación que tiene, pero también el darle la oportunidad de vivir. Sí. Entonces dejamos todo en manos de Dios. Decidimos que ingresara a cirugía. Sí. Y entra a quirófano a las 11 de la mañana. De hecho, su cirugía había estado programada a las 7 de la mañana, pero en los altibajos que tuvo y de ver si se operaba o no. Le tenían que hacer una radiografía, porque decía el cirujano, bueno, cuando ya fue el cirujano con nosotros, dijo que quería esperar la radiografía, que porque si la infección era en los pulmones, él no podía operar. Okay. Entonces nos dice que la infección era en la tráquea, que era donde traía como la infección. Okay. Entonces dice, yo voy a operar, dice, yo tengo que operar porque yo veo que Manuel puede entrar a cirugía. Entonces, pero es su decisión, dice, yo no puedo obligarlos. Okay. Pero lo que dice mi esposa, nos dice, pero más opciones para Emanuel ya no va a haber si no se opera ahorita. Y así como que nos volteamos a ver los dos, y pues nos dijo, platíquenlo, sí. Tienen 2 minutos para platicarlo. Sí. Nos acercamos con Diana, y yo le dije a Diana, fíjate lo que nos está diciendo, si no, y a lo mejor el doctor ya no va a querer, ya no le van a querer. No era Emanuel, ya no tenía otra oportunidad. Ajá, y ya no van a querer darle más tiempo. Estaban bajando mucho de oxígeno. Y ahí es donde dice ella, decimos, ¿qué hacemos? Digo, no, pues hay que dejarlo en manos de Dios, y hay que confiar, no hay que perder la esperanza. Claro, ante todo eso, oigan, pero ahí ¿cómo se comunicaban con los doctores? ¿Cómo era la manera en la que el doctor se comunicaba con ustedes y ustedes con el doctor? Usábamos en el hospital te proveen de traductores. Okay. Hay personas que te traducen, y si no son horas laborales de los traductores, hay iPod. Y cuando no teníamos iPad, y cuando no teníamos los aparatos, por Google, por el traductor de Google en el celular, okay. Así, y alguna que otra palabra que más o menos entendíamos. Ok, muy bien. Entra entonces a cirugía. Entra a cirugía, y de hecho nos dice que tal vez su cirugía tarde 7
7 de 5 sí, a horas. De 5 horas a 7 horas. A 7 era horas más o menos. Su cirugía tarda 4 horas, menos de 4 horas. Salen los doctores y nos dicen que todo muy bien, que aprovechando que el niño ya estaba en quirófano, iban a entrar los otorrinos para revisar su traqueostomía y ver cómo estaba. Okay. Entonces entran y se dan cuenta de que la estenosis subglótica ya es del 20% y que sus cuerdas vocales se mueven y ya no es opción, ya no es impedimento para poderle quitar la cánula que tenía en la garganta. Perfecto. Entonces se la retiran, sale Manuel, lo llevan a cuarto, pero lo llevan con su ventilador por la boca, con su traqueostomía tapada. Le digo que en ese momento te dejan en una sala de espera y dicen, aquí van a llegar los doctores y te van a decir ya cuando tu niño salió de cirugía. Estábamos ahí con los tíos de mi esposa y llega el anestesiólogo. Sí. Y nos dice que ya terminó la cirugía, que si el cirujano no había ido a platicar con nosotros, y yo le digo, no ha venido, pero pues eran menos de 4 horas, entonces me dice, ya terminó, y yo le digo, pero fue muy poco el tiempo, ¿no? Sí. Me dice, sí. Le digo, ¿y eso es bueno o eso es malo, que haya terminado tan pronto la cirugía? Sí. Me dice, con una sonrisa en su cara, dice, no, eso es bueno que haya terminado rápido pero su niño está bien. Yo simplemente vengo a decirles que está bien, esperen a que el cirujano les dé parte de lo que encontró y de lo que hizo en el corazón de su hijo. Perfecto. Llegamos con Emanuel a terapia intensiva y las enfermeras estaban muy contentas porque nos decían que había tenido muy buenas noticias. De hecho, todas estaban felices, todos los doctores que estaban ahí, que eran los encargados de terapia de intensiva, estaban muy contentos por Emanuel, porque había salido con muy buenas noticias. Lograron habilitar el ventrículo derecho que Emanuel no tenía en función. Lo habilitaron y ahora trabajan sus 2 ventrículos normal. El doctor tenía planeado, conectarlo con un tubo. Sí. Y aparte dejar otras fístulas, pero no fue necesario ponerle la otra fístula en las arterias porque se dio cuenta que con esta función, con este tubo podía hacer la función, le llegaba el suficiente flujo sanguíneo. Que la parte izquierda de su corazón era muy fuerte, no ocupó de otro apoyo, de otro apoyo. Entonces por eso se redujo el tiempo de cirugía. Pero también para ayudarle al ventrículo se dejó un hoyo en la parte de arriba de Manuel. Se habilitó como un pequeño agujero, que eso le iba a ayudar con la presión para que no fuera tanta presión y no tuviera problemas posoperatorios. Se dejó habilitado este pequeño ¿Orificio? Hoyito, ese pequeño orificio que nos comentó el doctor, que eso era momentáneamente en lo que su corazón se adaptaba al flujo sanguíneo, y después se iba a ver si se lo cerraba mediante un cateterismo o no se cerraba, o había veces que el corazón crea tejido y solo se cierra, pero eso, eso pues solamente el tiempo. Después del tiempo, con el tiempo vamos a saber. Ya cuando está Manuel, el cirujano entra y entra muy contento, o sea, se le miraba su alegría, y ve y nos dice, pues no había traductor, pero nos dice que miráramos el monitor de saturación. Nos dice que está saturando alto, dice, porque Emanuel salió de quirófano saturando al 100%. Dice que si ya vimos cuánto está saturando, y luego pues en palabras nos dice que que estaban trabajando los 2 ventrículos ya. Y también le dice a Diana que su semblante ya es otro. Le dice, te veo feliz, y le dice Diana, sí, antes de la cirugía yo era una mamá pues triste y pues temerosa y con miedo, pero ya ahora soy otra mamá feliz. Y el doctor le da risa, se sonríe y se da la vuelta y se va, pero pues hasta él se le miraba el semblante diferente. ¿Ves cuando la satisfacción de salvar una vida? La satisfacción de salvar una vida, padre. ¿no? De cómo, y lamentablemente, y no es que seamos malinchistas ni nada, porque sabemos que hay buenos doctores, pero tenemos la comparativa, ¿no? De los doctores que nos decían, no se le puede hacer nada. Con el desánimo de los doctores mexicanos a este. A esto, o lo que me
la primer cardióloga que no se le podía, una vez me dijo, no se le puede crear un agujero a tu bebé para que pase oxígeno para que pase sangre al otro ventrículo. Entonces ve que, o sea, literalmente, ¿verdad? Sí se le hizo el hoyo, o sea, se implementaron otras técnicas, pero sí es posible. Sí es posible. Entonces... Sí, y también nos decían personas, ¿no?, que trabajan ahí en el hospital, que muchas situaciones que en México te dicen que no, pues haciendo un hospital que se enfoca mucho en investigación, se realizan pues técnicas que son a lo mejor impensables, ¿no? Sí. Y pues sí se logró ahí darle esa opción de tratamiento. Pues vemos que por lo menos Diana se convirtió en una experta cardióloga prácticamente, ¿no? Sí. Incluso la terminología que utiliza. Una anécdota, una vez, precisamente en un evento, porque hay un señor que también es un líder migrante, se llama Don Ángel Pacheco, que es de Tucson, Arizona, que lo conocimos por medio de Yesenia, que es de Yesenia Rojas. Doctor Mora. Es un doctor. No es doctor. No, pero fuimos a su casa de Don Ángel porque organizó un evento para Emanuel. Una charreada. Y conocemos a un doctor, un pediatra, pero él era director como del hospital ahí en Salamanca. Y se acerca y dice, no, es que esa cirugía se le puede hacer aquí a tu niño, no tiene que ir a Estados Unidos. Yo no veo que sea necesario o que no se le pueda hacer algo aquí. Y me empieza a decir a mí, pero reconozco la experta en esto es Diana, y ya se acerca Diana con el doctor y empieza a platicar. Yo me voy un instante porque no me acuerdo qué estaba haciendo y regreso y le dice a Diana, yo doy clases en la facultad de medicina, y créeme que tú sabes más que mis residentes y que mis alumnos. Entonces ya le explico las condiciones de cómo estaba el corazón de Manuel y se da cuenta pues que sí, efectivamente no hay opción para él aquí en México. Sí, interesante. Pero sí, hasta eso que sí me dijo que sabía más que sus alumnos. Sí. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Ustedes cuántos años tienen? Yo tengo 32. Yo 35. Y con una experiencia de vida gigante, ¿eh? Esto sí, es... Porque la vida te hace aprender cosas que no sabes, la vida te hace pues adquirir. Y a lo mejor, y es lo que dices, ¿no? Lo que te decía, dejamos a nuestra niña de 5 años. Que les iba a preguntar por su niña, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo están las cosas con ella? Sí, te digo, a lo mejor ahorita estamos felices, pero pues con el corazón dividido también porque pues la dejamos y es una niña de 5 años. Pero está en buenas manos, ¿no? Sí, está con mis suegros. Está con el papá de Diana, sí, claro. Sí, lo sé. Pero pues ella ya sabe, ¿no? Y nos dice, papá, mamá, ¿y cuándo vienen? Que el otro día se despertó y que le dijo a su abuelita, a abuela, llevo esperando muchos años a mi mamá y mi mamá no viene. Y no viene, o sea, pues sí. Ya se le hicieron años. Pero es parte, ¿no? De lo que muchas veces tienes que hacer sacrificios, claro. Y aunque te duela, sabes que es por algo bueno y pues ya habrá tiempo pues de recompensar todo esto. Y yo te soy sincero, Juan Carlos, sí. Te digo, dejamos todo sin pensarlo. Pues yo también pedí un permiso en mi trabajo. Yo dije, si me lo dan, bueno, si no me lo dan, pues yo me tengo que ir. Claro. Es mi niño. Yo sé que hubo mucha gente que decían, estos están locos, ¿cuándo van a juntar ese dinero? Esa es una parte importante. Impensable, mejor que se enfoquen en darle calidad de vida. No lo van a lograr. Gente que a lo mejor nada más en su momento decía, pero pues nunca nos tendió tampoco la mano, simplemente comentaba o decía, ¿no? Y no hubo manera, porque yo le decía a mi esposa, hubo mucha gente que pudo apoyarnos de una u otra manera, pero no tuvieron ni la voluntad ni las ganas, pues. Ni las ganas de apoyar realmente, nada más. Y aún así, pues, hicimos muy buenos amigos porque hubo mucha gente que nos apoyó sin pensarlo, mucha gente que a sus posibilidades. La respuesta en Pénjamo, Juan Carlos. Y lo valoramos mucho. Fue gigante. Infinito la gente, o sea, mucha gente que hizo sacrificio junto con nosotros, de que y esto es algo tan bonito que ojalá espero que Dios me dé licencia. Le digo a Manuel, no sé cómo le vas a hacer, hijo, tú tienes que hacer algo muy bueno porque
tienes que regresar retribuir todo ese apoyo uh-huh. que la gente nos dio y espero que un día la vida me alcance para poder regresar todo ese apoyo que nos dieron, porque la verdad que lo valoramos muchísimo. Hicimos muy, muy buenos amigos que los conoces, que están contigo sin conocerte, que te apoyan, y esperemos que ojalá la vida nos alcance en un futuro poder regresar todas estas bendiciones. Y llamadas y mensajes de personas que no conoces y que te dicen, ajá, Mario, o papá de Manuel, sí, conozco su historia, no se rindan, échenle ganas, o sea, de mucha gente, que yo digo gente que se desprendió de algo que a lo mejor no tenía la posibilidad, pero un peso, y era lo que yo les decía siempre, o sea, a lo mejor hasta con sus oraciones, sí, no solamente económico, que nos digan, ¿sabes qué? Tal fundación, tal asociación, acérquense, o simplemente para darnos ánimos de decir. Las palabras de aliento siempre son importantes. Exactamente, y es con lo que yo me quedo, ¿no? Con el apoyo y la respuesta que hubo de la gente ahí en Pénjamo, y te digo, y gente que a lo mejor pues pueda tener las posibilidades o no económicas, sino en otra situación, y pues realmente pues también nunca tuvimos el acercamiento o nunca se nos acercaron para decirnos, oye, vamos a ponernos de acuerdo, queremos apoyarles, pero mira, te digo, gracias a Dios, te digo, yo no guardo rencor, se logró el objetivo, tenemos a Emanuel con nosotros, que es lo importante, te digo, para nosotros comienza una nueva vida, sí, y pues estamos agradecidos y es un milagro, de lo que deseamos nosotros, nuestro lema que era un milagro para Emanuel, y gracias a Dios lo logramos. Se logró. Sabemos que vamos a tener todavía cuidados y a lo mejor va a necesitar otros procedimientos, pero pues ahorita lo tenemos con nosotros. Sí, que es la parte más importante, ¿no? Ahorita que va por buen camino, les está yendo muy bien en la cuestión pues de salud. Seguramente vendrán más bendiciones, seguramente vendrán más cosas buenas y positivas para ustedes, pues porque lo merecen también, ¿no? Esa lucha, ese esfuerzo, esa garra que le pusieron para salir adelante y que su hijo saliera adelante, créanme que no cualquiera lo tiene, y son una pareja que se les admira mucho, que se les respeta, y no me queda a mí más que decirles pues que les deseo lo mejor de lo mejor, y más que nada por su bebé, por Emanuel, que ese milagro pues prácticamente está ya cumplido, ¿no? Sí, y pues a lo que decíamos con mi esposa, que la gente que nos conozca o que sepa nuestra historia, que estén pasando por alguna situación complicada, que sepan que Dios nunca te deja solo, que yo siempre he dicho que por más difícil o tortuoso que veas el camino, siempre vas a encontrar, o Dios te va a poner a las personas, los medios, y cuando ves que todo se cierra, siempre hay algo que te inspira a no perder la fe, y pues a toda esa gente que no deje de luchar, que luche por la vida y más, o sea, por la vida de todas las personas de su familia, pero los hijos, pues a uno como padre, pues es algo que uno se desprende, o uno daría la vida por ellos, ¿no? Y hace lo que sea para que ellos estén bien. Correcto. O sea, siempre va a haber una opción, aunque todos los médicos te digan que no es posible, siempre va a haber uno que piense diferente, porque, bueno, el doctor que conocimos, ¿verdad?, que estuvo en la reunión con los cardiólogos, dijo que él siempre pensaba que había algo diferente y algo que se le podía hacer al niño. De hecho, él nos había comentado que si nosotros no conseguíamos ingresarlo en Estados Unidos, Manuel tenía que estar operado el día, nos dio como fecha límite el día 30 de octubre. En noviembre. En noviembre el niño tenía que estar operado. Que estar operado, y nos dijo, si no pueden ingresarlo y si no hay nadie más, yo me vengo y lo opero aquí en México. Pero gracias a Dios nos dio licencia, pero siempre va a haber algún doctor que te diga, sí se puede, aunque todos te digan que no, solamente es cuestión de buscarle. Por eso, ojalá, bueno, yo espero que nadie viva lo que yo viví, pero si alguna vez están en esta situación de mamá, decirles que sí se puede, que no te rindas, que sigas buscando, que Dios te va a proveer las herramientas y las puertas necesarias, te las va a abrir para que puedas lograr tu objetivo. Y como dice mi esposa, Dios te manda los ángeles terrenales, ¿no? Okay. Porque nosotros tuvimos muchísimos ángeles, miles de ángeles terrenales, que como dice ella, a lo mejor a Emanuel no se le formó
una parte de su corazón, pero estaba destinado a que esa otra parte del corazón se formara con un pedacito de todas esas personas que se sumaron y que nos apoyaron, y esa otra parte de su corazón ahora está formado gracias a todas esas personas que aportaron de una u otra manera para que esto se llevara a cabo, Juan Carlos. Pues qué orgullo. Y lo que digo, este milagro que logramos no es solo de nosotros, este milagro es de toda la gente que oró por Emanuel, de toda la gente que nos apoyó, de toda la gente que estuvo ahí. Y el respaldo familiar también claro, por parte de la familia de Diana, como de mi familia, pues es algo que te sostiene y pues que cuando te mirabas ya frustrado, siempre un abrazo o una palabra de tu familia, pues eso te conforta siempre también. Por lo pronto, ¿dónde están? ¿En qué parte de Estados Unidos están ustedes? Ahorita estamos aquí en California, estamos en Riverside, California. Ajá. Estamos como a 1.5 horas, porque acá, pues sabes que el tráfico es pesado. Bueno, estamos como a 1 hora y media, 1 hora 40 de Los Ángeles, que fue donde le hicieron la cirugía. ¿En cuál hospital? Recuérdenme, ¿en cuál hospital le hicieron la cirugía? En el Ángeles Children's de Los Ángeles Children's. Ok, correcto, sí. Perfecto. Ahí estuvimos exactamente, estuvimos 28 días internados con Emanuel. Con Emanuel, ahí correcto. en el hospital, sin despegarnos de él, 28 días, que es otra forma diferente, que también en el hospital te dejan estar ahí a un lado de él, o sea, las 24 horas, papá, mamá, estás ahí con él, a un lado de su cama, y para hacerle cualquier procedimiento, por mínimo que sea, te tienen que te explican qué van a hacerle y si tú autorizas. Si tú no autorizas... le vamos a dar esta medicina nueva, todo te preguntan, te piden opinión, y estás de acuerdo. O sea, aquí sí es muy diferente. Le hizo a mi esposa que el hospital público aquí en Estados Unidos es como... pues a lo mejor los mejores de México, ¿no? Pero aquí es otro mundo. Afortunadamente pudieron estar pues en un país de primer mundo y que ahí se ve la respuesta, ¿no? Y qué bueno, se lo merecen ustedes por el esfuerzo. De hecho, conocimos 3 familias mexicanas que también estaban en enfermedad diferente de Manuel, pero buscando la atención médica. Del mismo hospital de Guadalajara. Somos del mismo hospital de Guadalajara, donde nos dijeron que no, y ahí conocimos a 3 familias que pues todos estábamos contentos de que pudimos llegar ahí, de cómo ver las cosas y de decir, nos dijeron que no era posible y aquí vemos que ahí están los milagros. Sí. Ahí está el milagro. Pues muchas gracias, Mario, muchas gracias, Diana, de verdad que gracias por sus palabras, gracias por esta entrevista, gracias por este recuento que nos hace que se nos ponga la piel chinita, sobre todo por todos esos intentos en los que no tenía por qué terminar esto en una historia triste o lamentable, sino al contrario, tuvo que terminar o tiene que continuar con esta historia de vida, con esta historia de esfuerzo, de sacrificio, de ustedes dos que dan todo por la vida de su hijo. Yo creo que cualquiera haríamos eso, pero son un ejemplo ustedes dos, ¿eh? Son un ejemplo y de verdad se les admira bastante, se les aprecia y se les agradece mucho pues que nos compartan esta experiencia tan bonita hasta el día de hoy, y que así siga, por favor. Muchas gracias, pues muchas gracias por abrirnos tu espacio, por compartir los eventos que tuvimos de Emanuel de recaudación de fondos. Te agradecemos mucho por estarnos compartiendo siempre, por estar al pendiente de la salud de Emanuel, de nosotros, de nuestras necesidades. Pues igual, Juan Carlos. Estamos muy agradecidos por siempre compartir nuestras historias y seguir nuestra trayectoria de lucha. Y ahora, ya con esto, ustedes también sánense, porque es importante eso. Les da un motor de vida, les da una motivación, Emanuel, ahora que ya están prácticamente más relajados, sánense, cúrense, quítense cualquier situación que no les pase por la mente, cosas negativas, aprovechen, aprendan. Sí, claro que sí. Bueno, yo soy psicóloga. Sí. Y viví mi duelo yo creo que desde el periodo gestacional
emocional y esa lucha Sí. de Manuel es como, es un proceso poco a poco. Ahorita ya te lo cuento bien sin Claro, derramar una por lágrima, supuesto. pues es un proceso que has vivido poco a poco. Sí, Entonces, pues creo yo que esa etapa de frustración, de tristeza, la viví pues antes cuando estaba embarazada. Pues es todo un proceso de aceptar el duelo de que vas a tener un hijo que no va a ser sano, que sabes que Ajá. nunca va a tener una sanidad completa. Entonces es un proceso que vive uno poco a poco y que, bueno, espero yo que ya esté por ahí, pues dentro de lo que cabe bien, ¿verdad? Ya sanó esta herida. correcto, correcto. Pues les agradezco mucho su participación hoy, les agradezco mucho, vuelvo a decir, su confianza. Y bueno, pues aquí seguimos, estaremos muy al pendiente para lo que se ofrezca y bueno, para que pues continúe esta historia que de verdad es una verdadera historia de vida, que les agradezco muchísimo que nos la compartan para la audiencia de Pénjamo TV. No, pues muchísimas gracias. Gracias Juan Carlos. Por estar al pendiente de nosotros y esperemos que esta historia sea de ayuda para alguien más. Esa parte también es importante, que sea de ayuda, que sea una motivación pues para alguien más que esté en una condición similar a la esta. Por lo pronto, no se me desconecten, yo me despido de su programa. Gracias por estar aquí, a toda la audiencia de Pénjamo TV. Gracias por la entrevista y bueno, nos vemos en otra entrevista. Estuvimos el día de hoy platicando en el milagro de Manuel, viviendo el milagro de Manuel, con Mario y con Diana, los papás de Manuel. Gracias y nos vemos hasta la próxima.